Sean bienvenidos todos y todas. Estamos en conversaciones en vivo junto a la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sandra Mayo, comunicadora de OPS. Atención de salud mental para todos. Hagámosla realidad. ¿Qué frase más motivadora para llamar a la acción, a la atención sobre las desigualdades en el acceso a servicios de salud mental en el mundo y las Américas? En pocas cuentas, se nos está convocando a trabajar juntos para eliminarlas. El 10 de octubre, es decir, de aquí a 2 días, el mundo va a conmemorar el Día de la Salud Mental, una fecha que es promovida por la Federación Mundial de Salud Mental, que además está acompañada y apoyada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este evento que nosotros recordamos cada año representa realmente un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo a la salud mental. La pandemia por COVID-19 ha tocado todas las alertas. Realmente nos está llamando a la atención porque ha tenido un impacto y un efecto realmente agravante en la situación de la salud mental en las Américas. Pero ¿de qué impacto estamos hablando? De múltiples impactos, pero quizá el más sentido son las estadísticas de suicidios. Casi 100,000 personas mueren por suicidio cada año en la región. Y este dato es más que preocupante, mucho más cuando sabemos que los desencadenantes son, por ejemplo, la depresión, algo que puede ser abordado y tratado. Con esta introducción, yo quiero dar la bienvenida a ustedes y a una gran cantidad de seguidores que en este momento están en el Facebook en vivo, estamos en Twitter también. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y a nuestros panelistas. Todos ellos son expertos que nos acompañan en los siguientes minutos y agradezco y los presento al panel. Está con nosotros el doctor Renato Oliveira, que es jefe de la Unidad de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud. También la doctora Carmen Borrego, directora nacional de salud mental del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y también nos acompaña la doctora Olga Toro Devia, que es la directora de planificación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sin más preámbulos, yo quiero dar la palabra a los expertos. Hay que aprovechar el tiempo para hablar de un tema que es tan importante. Doctor Oliveira, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenos un poco qué consecuencias para la salud mental ha dejado y está dejando la COVID-19 en la región de las Américas y cuáles han sido y son las poblaciones más afectadas. Sea bienvenido. Hola Sandra, hola Olga, Carmen, un placer estar acá con ustedes hoy en una fecha tan importante que conmemoramos todos los años como el Día Mundial de la Salud Mental. La pregunta que tú haces, Sandra, es una pregunta muy importante. Estamos en esta pandemia há más de 1 año y medio y nos preocupa mucho la situación en términos de salud mental de toda la población de las Américas. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos una situación que era preocupante. Nosotros sabemos que hay muchos países en la región donde muchas personas no tienen acceso a servicios de salud mental. Y con la pandemia, nosotros estamos acompañando los estudios que fueron hechos en muchos países. En realidad, nosotros observamos que hay un aumento en la prevalencia de enfermedades mentales, de síntomas de ansiedad y de depresión, o que es muy claro para todos. Nosotros que estamos, desde que la pandemia empezó,
creo que no hay una persona que no ha sufrido con los efectos de la pandemia en su salud mental. La cuarentena, estar aislado de los familiares, los niños que no podrían ir a la escuela. Todos estos factores, estos cambios que presenciamos por cuenta de la pandemia, tienen un efecto en la salud mental de las poblaciones. En realidad, las investigaciones que tenemos en las Américas confirman esto. Sin duda, hay algunas poblaciones que son más vulnerables. Son poblaciones que tienen menos acceso a servicios de salud mental, son poblaciones que sufren más estresores por cuenta de la pandemia. Los estudios que tenemos también en nuestra región confirman lo que pensábamos desde el principio de la pandemia, que niños y adolescentes son muy vulnerables, poblaciones indígenas que tienen menos acceso a información, menos acceso a los servicios, son también muy, muy vulnerables. Entonces es muy importante focar el incremento de los servicios de salud mental, principalmente en estas poblaciones, pero también a la población en general. Creo que ahora, después de un año y medio, nosotros tenemos muy claro que la pandemia afecta de una manera muy grave, muy importante la salud mental, y hay que tener la salud mental como una respuesta integral a la emergencia, a la pandemia en todos los países. Entonces, quizá es importante en el contexto que usted ha descrito saber cuál ha sido el impacto de la pandemia, por ejemplo, en los servicios de salud mental en nuestra región, tomando además en cuenta de que el personal de salud, los profesionales de la salud, también han sido un grupo sumamente vulnerable a los efectos de la COVID-19, especialmente en lo que toca a su salud mental. Pero cuénteme, ¿cuál ha sido el impacto, por ejemplo, en los servicios de salud mental en la región? Gracias de nuevo por la pregunta, Sandra. Es una pregunta muy importante también, porque nosotros sabemos, yo estaba hablando con ustedes entonces del impacto en la población, con un aumento de síntomas de ansiedad, depresión. Nosotros sabemos también que personas que ya tenían un problema de salud mental son también más vulnerables. Hay estudios que muestran una recaída de los síntomas de problemas de salud mental durante la pandemia. Y importante entonces observar el otro lado. En un momento que las personas necesitan de cuidados de salud mental, ¿cómo están los servicios de salud mental en los países? Nosotros hicimos también una investigación junto con la Organización Mundial de la Salud en los países, enviamos cuestionarios a los países, hubo una primera encuesta año pasado, este año una nueva encuesta. Y cuando hicimos el análisis de los datos, también constatamos que en realidad los servicios de salud mental fueron interrumpidos. Entonces, un poco más de información que creo que es importante también para las personas que están acá con nosotros. Cuando comparamos el nivel de interrupción de diferentes servicios de salud, los servicios de salud mental son los servicios donde la mayor proporción de países describieron una interrupción. Entonces, en realidad, lo que tenemos es, de un lado, las personas necesitan más de servicios, y por otro lado, los servicios no funcionan como funcionaban antes. De nuevo, una gran preocupación para nuestra región. Y tú también mencionabas, Sandra, del impacto en una otra población que es muy vulnerable, que son los profesionales de salud. Hay también estudios en la región y tenemos algunos datos preliminares que muestran una alta prevalencia de síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, también pensamientos de suicidio en profesionales de salud. Es claro también la presión, los estresores que enfrentan los profesionales de salud durante la pandemia, están en la línea de frente, muchas veces también no pueden tener contacto con sus familiares. En muchos países sabemos también que desafortunadamente
pueden no tener acceso a los equipamientos necesarios para su propia protección, la alta carga de trabajo. Es entonces una población también muy vulnerable. Quizás sea interesante también mencionar acá para ustedes que están con nosotros, que es una gran preocupación de la OPS. Estamos al final de la producción de un curso virtual para autocuidado en profesionales de salud, que será lanzado en algunas semanas. Estamos lanzando también la campaña para profesionales de salud compartir en sus historias con la OPS, no solamente sus historias de sufrimiento, de las dificultades que tienen durante la pandemia, pero también qué hicieron para vencer las dificultades durante la pandemia. Es un trabajo que estamos haciendo justamente para valorar los profesionales de salud que son héroes en esta pandemia. Doctora Oliveira, antes de avanzar para saber cómo hemos apoyado en el tema de salud mental en la región, llegan algunas preguntas al chat que creo que están vinculadas con lo que usted acaba de, por ejemplo, responder. Me pregunta Ana Reynoso, ¿hay estudios de los países centroamericanos sobre los efectos de la pandemia en la salud mental? Por ejemplo, nos pregunta. Sí, hay estudios de países de la América Central. Hay principalmente el estudio que yo mencionaba acá, donde países donde países centroamericanos están involucrados. Son investigaciones que intentan comprender el impacto de la salud mental en los profesionales de salud, en personal de salud que están en la línea de frente en la respuesta a la pandemia. Los diferentes estudios que existen hasta ahora en relación al impacto de la pandemia de salud mental tienen resultados muy, muy consistentes que muestran un aumento de los síntomas de ansiedad, de síntomas de depresión, y algunos estudios muestran también un aumento de la prevalencia de ansiedad y depresión si se compara esta con los estudios que habían antes de la pandemia. Bueno, ahora sepamos un poco qué es lo que la Organización Panamericana de la Salud está haciendo para apoyar a los países en la respuesta de salud mental en el contexto de la COVID-19. ¿Qué estamos haciendo? Gracias, Sandra, por la pregunta. Primero, yo creo que es importante mencionar que desde el principio la Organización Panamericana de la Salud logró integrar salud mental en el apoyo a la respuesta a la pandemia en los países. Entonces, lo que yo podría decir es que la salud mental es para nosotros un componente integral de la respuesta a la emergencia. Creo que este es el primer punto, uno de los más importantes. Teniendo esto en cuenta, nosotros aumentamos mucho nuestro trabajo cerca de los países. Lanzamos proyectos de emergencia donde priorizamos apoyar a los países en la coordinación de su respuesta en salud mental hacia a la emergencia. Entonces ayudamos a los países, por ejemplo, a crear grupos de coordinación multidisciplinares. Lanzamos algunos cursos tanto para los países que hablan español como los países que hablan inglés, cursos principalmente con el apoyo a crear grupos de coordinación, que creemos que es un factor muy importante en la respuesta, tener los profesionales de diferentes sectores coordinados, trabajando juntos para la salud mental de la población. Lanzamos también muchos cursos con los países de formación en primeros auxilios psicológicos, de integración en salud mental, en salud primaria. Muchos países también fueron muy creativos en empezar líneas de apoyo a personas con problemas emocionales, con problemas de salud mental, por teléfono, por la internet. Entonces ayudamos también a los países con formación de profesionales para trabajar en esas líneas de apoyo. Entonces trabajamos en diferentes áreas, claro que con la prioridad que los países tenían pedían a nosotros, pero sin duda ha sido un trabajo muy, muy intenso. Creo que podemos ahora decir que ayudamos bastante a los países a aumentar su trabajo en salud mental durante la pandemia. Deténgame esa última frase que usted acaba de decir. Mire, Juan Fonseca, por ejemplo, nos escribe, nos dice, importantísimo tema el
que estén cuidando a los cuidadores e invirtiendo en la salud mental en todos y todas. Saludos desde Guatemala. Saludos, Juan Fonseca. Realmente usted nos acaba de hacer un reflejo de cómo la Organización Panamericana de la Salud ha priorizado mejorar la atención de salud mental y cómo además la OPS está realmente comprometida en apoyar a los países miembros para fortalecer su sistema de salud mental y ampliar además lo que nosotros denominamos los servicios de salud mental en todos los rincones de la región. ¿Por qué en ese sentido, agarro la última frase que usted dijo, ¿por qué es importante que los países fortalezcan justamente sus sistemas y servicios de salud mental a largo plazo? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo además? ¿Cuál es la mejor manera de llevar a cabo ese fortalecimiento? Sandra, nosotros sabemos que los problemas de salud mental que la pandemia trae para poblaciones no van a terminar cuando la pandemia termine. Nosotros sabemos que problemas de salud mental son problemas muchas veces de largo plazo. Entonces, por esto es fundamental tomar en cuenta el trabajo en salud mental durante la pandemia. Y también no quería decir que estamos priorizando solamente porque es una oportunidad. La realidad, la pandemia trae una mejor concientización de la población en términos de lo que es la salud mental, la importancia de salud mental todos los días para todas las personas. Entonces, para nosotros es muy importante tomar esto en cuenta, fortalecer los servicios de salud mental en la comunidad, no solamente para mejorar la respuesta en términos de salud mental durante la pandemia, pero también tener servicios de salud mental que puedan ayudar a las personas a largo plazo. Porque nosotros también sabemos que probablemente esta no será la última pandemia que vamos a tener. Pero entonces, cuando fortalecemos los servicios de salud mental en la comunidad, pensando a largo plazo, estamos también preparando las comunidades para mejor responder a posibles futuras pandemias. Y la mejor manera de hacer esto es fortaleciendo los servicios de salud mental comunitarios, integrando la salud mental en los cuidados de atención primaria para que los cuidados de salud mental estén lo más próximo posible de las personas, de las familias y de la comunidad. Realmente lo que usted dice es muy relevante porque también creo que hay que cambiar la visión de la salud mental en los países. Mucha gente escucha salud mental y asocia con cosas que definitivamente no tienen que ver con la salud mental. Entonces, realmente, como usted dice, es urgente mejorar la calidad, la accesibilidad, la resiliencia en los programas de salud mental, especialmente durante la pandemia y en el largo plazo. Sobre experiencia de trabajo en salud mental, creo que es muy importante aprovechar esta oportunidad para conocer la experiencia cubana. Vamos a conocer más de ella y yo quiero que, por favor, la doctora Carmen Borrego, que está con nosotros del Ministerio de Salud de Cuba, también participe y nos pueda comentar, primero, ¿cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a la salud mental en la población cubana? ¿Cuáles han sido esas manifestaciones de ese impacto de la pandemia COVID-19 en los cubanos y las cubanas? Adelante, doctora Carmen, por favor, bienvenida. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir las modestas experiencias cubanas en el enfrentamiento y respuesta a la pandemia causada por la COVID-19. Yo quiero realmente, en un primer momento, reconocer la labor de los profesionales de la salud mental y rendir homenaje a todas aquellas vidas que ha cobrado esta enfermedad, que evidentemente ha tocado y ha llegado a los hogares de más de los 11 millones de cubanos. Y aun cuando las cifras estadísticas no son tan altas y la misma mortalidad hoy está en un 0,85, que comparado con la región está en un 2,45. Evidentemente, hablar de las pérdidas
tiene un aspecto importante y una gran sensibilidad que nos convoca a todos a poder poner esa mirada en la repercusión y el impacto que sin duda esta pandemia ha dejado en la población cubana, en la población del mundo en sentido general. Yo pienso que hay un elemento importante y quiero compartir con ustedes y que forma parte también de la voluntad política de cómo nosotros enfrentamos una situación de una emergencia sanitaria que ha cambiado la vida del mundo y que por supuesto ha cambiado esos proyectos de vida, ha cambiado esa dinámica de las personas y de las personas inclusive hablando según el ciclo de vida de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras personas adultas, pero también los adultos mayores. Y ha cambiado también la dinámica de cómo enfrentar la cotidianidad de el trabajador de la salud. Cuba declara la presencia de la pandemia justamente el 11 de marzo, que coincide con la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya venía preparándose desde el mes de enero en conformar un plan de enfrentamiento a la pandemia, un plan donde fue convocada la participación de expertos de la ciencia y la técnica. Y dentro de eso se le prestó especial atención a los aspectos relacionados con el apoyo psicosocial y la salud mental. Por tanto, se diseñó un protocolo robusto en el cual se trabajó de manera diferenciada con acciones dirigidas hacia la población en general, población que además estuvo acompañada o está acompañada de un tratamiento a la comunicación de riesgo para evitar la infodemia, que hoy sabemos que es bien nociva en el caso de la pandemia y que justamente puede movilizar muchos de los afectos si no se hace un buen uso de la misma. En este sentido, se ha logrado una estabilidad de una información oficial del Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica del país, de la región y del mundo, y nos ha permitido también tener una cobertura de especialistas de diferentes territorios del país, porque además es de manera estratificada en los diferentes medios de comunicación para justamente poder ir yogulando aquellas ansiedades que justamente esta pandemia genera desde el punto de vista emocional. Un elemento importante fueron todas las acciones que hemos estado trabajando con la población infanto-juvenil. Al tener que en determinados momentos llegar a acciones como es el confinamiento y romper con esa rutina de vida, de estudio de nuestros niños y de la familia cubana. Y eso llevó también a buscar el cómo llegar desde el punto de vista educativo a estos niños y el uso de las nuevas tecnologías a través de un acompañamiento de los profesores a distancia, por teleclases, por grupos de WhatsApp. En este sentido, también tuvimos que transformar una línea de apoyo, una línea dedicada más bien a las adicciones y convertirla en la línea de apoyo psicosocial y de salud mental, que evidentemente hoy podemos decir, después de casi 20 meses de pandemia, que ha tenido muy buen impacto dentro de la población cubana. Es un servicio de 24 horas gratuito y que ha permitido un acompañamiento también, no solo a la población, sino también a los trabajadores de la salud. Elementos importantes, Cuba decidió para enfrentar esta estrategia en la reorganización de todos los servicios, pues la hospitalización según el estado de salud de la persona enferma en aislamiento, en centros de aislamiento que se generaron para protegerlos y para tener un acompañamiento médico especializado, y también las personas ya en hospitales, ya con un estado de salud más comprometido. Y todo esto logró también tener un acompañamiento de profesionales de la salud
mental. Y dentro de las acciones dirigidas a los trabajadores de la salud, en los cuales con las continuas investigaciones que hemos estado realizando y que nos ha podido permitir también dar una respuesta a las necesidades, evidentemente, a pesar del gran altruismo que reconocemos dentro de los trabajadores del sector, al cual se han unido otros sectores para apoyar en las tareas de higienización, de alimentación y de acompañamiento al mismo. Hemos identificado, por supuesto, como elementos fundamentales el miedo. Ese miedo a enfermar, ese miedo a lo desconocido, esa inseguridad que nos da el podernos contagiar y contagiar a nuestra familia, el poder generar un sentimiento de culpa y justamente eso también se acompaña de otros trastornos, como trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que evidentemente lleva la necesidad de un acompañamiento psicológico. Se creó inclusive por el Grupo Nacional de Psicología diferentes instrumentos en forma de APK, de que pudieran utilizarlos en aquellos espacios de descanso para lograr utilizar técnicas de relajación, porque evidentemente esta pandemia también ha llevado esa sobrecarga laboral que nada más el cómo adaptarnos a este distanciamiento, al uso constante de la mascarilla, al uso constante de las medidas para el control de las medidas higiénico-sanitarias, evidentemente son nuevos aprendizajes que cada uno de los individuos ha tenido que acometer para evidentemente poder hacer una contención de la enfermedad. Hay un elemento importante y ha formado parte de esta voluntad, es el esquema de vacunación cubano con candidatos vacunales propios y que se le dio, antes de ser reconocido ya como vacunas aprobados por el CENME, se aprobó toda una estrategia de intervención donde las primeras personas vacunadas fueron los trabajadores de la salud. Y evidentemente esto ha tenido también, ha garantizado la seguridad psicológica para los prestadores de servicio. Hoy el país en sentido general tiene más del 56.7% de su población ya vacunada y acompañado a las medidas de bioseguridad y de toda esta estrategia de comunicación en la cual evidentemente todavía nosotros no podemos hablar del impacto como tal de la pandemia porque la pandemia todavía está viva y no podemos bajar la percepción de riesgo de la población. Ahora, un aspecto importante para cómo nosotros hemos hecho la vigilancia en nuestros servicios, porque evidentemente se describe que todos estos trastornos emocionales van a generar un incremento de la morbilidad. Y es por ello la importancia de realizar investigaciones. El país ha estado realizando más de 99 investigaciones a nivel de país con una buena participación en los territorios. Y esto nos ha demostrado que evidentemente hay un aumento en la demanda de atención y lo importante de la organización de las redes de servicio. Lo importante de acercar los servicios a las personas. Cuba tiene un modelo de atención basado en el médico y la enfermera de la familia, pero que también cuenta a nivel de cada municipio del país, que son 169, con los departamentos de salud mental a ese nivel comunitario. Y eso ha permitido que evidentemente si hay servicios como la misma hospitalización parcial diurna, no funcione de igual manera según la etapa epidemiológica en que nos encontremos, pero sí se sigue garantizando el seguimiento especializado de las personas y hemos recurrido a los ingresos domiciliarios con buenos resultados. Hay un aspecto importante y es que en estas investigaciones se han hecho investigaciones tanto en la población adulta como en la población infanto-juvenil, ya que es una prioridad, sobre todo para medir el impacto de estas medidas de confinamiento
Y nosotros hoy podemos expresar de que realmente no se han identificado grandes problemas en la salud mental, pero sí se han manifestado sobre todo aquellos trastornos emocionales, trastornos inclusive en el manejo de la familia al interior, porque evidentemente el confinamiento lleva a poner a relieve aquellos problemas a veces estructurales que tiene la familia y de funcionamiento, en los cuales se puede incrementar el consumo de sustancias, en los cuales puedan aparecer manifestaciones de violencia, y eso nos ha llevado a poner una mirada de manera estratificada. Estas investigaciones que hemos estado realizando dirigidas a la población infanto-juvenil, pues por supuesto han sido investigaciones que también han tenido un acompañamiento con el Ministerio de Educación y con los centros de evaluación y orientación, diagnóstico y tratamiento, porque justamente el poder hacer un diagnóstico oportuno es lo que nos va a poder incidir en mejorar la respuesta adaptativa y mejorar los síntomas que hoy esta población puede ir presentando. Por tanto, consideramos y estamos trabajando de conjunto con la OPS en cómo documentar en Cuba todas estas evidencias del trabajo y de los resultados y del impacto que ha tenido en la pandemia durante estos casi 20 meses. Y es una publicación que estamos en construcción y creo que va a ser bien útil y poderla compartir ya cuando tengamos todos los elementos con la región para justamente, creo que uno de los elementos más importantes que también nos ha permitido la pandemia es como las alianzas son súper necesarias para nosotros lograr trabajar esta área de la salud mental que a veces se ve sola, pero que evidentemente necesita de la integración, necesita de la integralidad en todas las acciones y necesita de esa contribución. Yo creo que también hay que reconocer en las acciones de capacitación que la Organización Panamericana nos ha favorecido, y eso lo hemos podido compartir con los profesionales del país. El sistema de trabajo en tiempo real que hemos establecido nos va permitiendo poder justamente lograr dar respuesta y garantizar ese principio universal del acceso, y no solamente el acceso, sino de la calidad de los servicios. Son muchas las acciones que nosotros estamos haciendo y evidentemente es una gran oportunidad, pero también queremos poder intercambiar con otros países que nos acompañan. No sé, Marcela, si tienes alguna otra pregunta. Bueno, doctora Borrego, muchas gracias por la amplia explicación que usted nos ha dado sobre cómo se han organizado, cómo ha sido aplicada la respuesta ante las crecientes necesidades que se presentaron por el contexto de la pandemia. Quisiéramos, quizá, brevecito, si ustedes tienen estadísticas, por ejemplo, de los trastornos, las adicciones y cómo estas subieron, qué sé yo, y hacer un pequeño resumen también sobre las lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones les ha dejado la pandemia que ustedes creen que pueden aplicarse para mejorar la salud mental en el futuro? Bueno, en relación a las adicciones, es una prioridad y se ha mantenido un sistema de trabajo para la identificación de los casos. Ahora, quiero decirle que ha aportado algo importante, y es que se ha logrado controlar la venta y el consumo de las bebidas alcohólicas durante la pandemia. Y eso yo creo que es un elemento que también ha incidido en que en cómo las personas han ido modulando este consumo de bebidas alcohólicas, en los cuales hoy forma parte de las líneas de investigación y de proceso de dispensarización, que justamente ahora en el mes de octubre obtendremos todos los resultados de cómo esto se ha estado realizando en la atención primaria de salud, y a lo cual hemos dedicado tiempo también para capacitar, para alertar, para comunicarnos a través de los medios, y la prohibición del uso de las bebidas alcohólicas a los menores, un grupo de acciones que se ha realizado en relación al tema de las adicciones.
También creo que es importante el tema de lo que hemos venido monitoreando en relación al comportamiento de la conducta suicida, que forma parte de los indicadores de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en los cuales hoy, con un análisis exhaustivo de todos los fallecimientos en el país, la tasa del país no se movió de 13.1 a 13.8, 81 fallecidos más. Evidentemente, en los análisis y discusiones de los casos, las causas no han estado directamente relacionadas con esta pandemia y estamos dando un seguimiento diferenciado fundamentalmente a la población infanto-juvenil. A modo de resumen, yo creo que la pandemia, si bien ha tenido un impacto que pudiéramos decir negativo sobre lo emocional en la población, también hay que reconocer que nos ha trazado nuevas metas, nuevos retos y nos ha permitido crecer. Crecer como persona, y pienso que eso es un elemento importante. Crecer como profesional. Lograr ese trabajo en equipo que a veces está muy bien descrito, pero que no se logra concretar, porque todo el mundo trata de avanzar, pero lo hace de una manera paralela. Y yo pienso que la integración, este protocolo aprobado y el seguimiento, que además la alta dirección del país le da todas las acciones de manera diferenciada que la salud mental hace, nos ha permitido unir todas las fuerzas y poder trabajar de una manera más efectiva hacia el ser humano, hacia la comunidad, hacia la familia. Que en esta toma de decisiones de país se cuente con los expertos que trabajan en el área de la salud mental para modelar toda esta estrategia de comunicación, de información social de riesgo. Formar parte del proceso de capacitación que evidentemente nosotros ya habíamos comenzado a trabajar con intencionalidad, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, en el manejo de la primera ayuda psicológica, en el enfrentamiento a las situaciones de emergencia y desastre, pero evidentemente el impacto y incorporar elementos importantes y sensibles como es el manejo del duelo, el manejo del cadáver, son aspectos técnicos que hoy evidentemente han tenido que tener una actualización y además compartir con nuestros pacientes y también con la población. Hay Muchas elementos... gracias. Perdón. Muchas gracias, doctora Borrego. Tengo varias preguntas en el chat y quisiéramos atender también las preguntas en el chat. Me va a disculpar unos minutos. Recordarles, pero además que ustedes pueden hacer sus preguntas y mandarlas, por favor, las estamos leyendo acá, las estamos revisando. Y antes de pasar a hablar con la doctora Toro, que también está invitada en este panel, hay por lo menos dos preguntas que están vinculadas al tema de recursos y de presupuesto. Rosendo Sanga nos pregunta, opina, ¿el gasto en salud público es exiguo en la región respecto del gasto de alta complejidad? Y esto quedó más expuesto en la pandemia, ¿cómo se puede revertir esta situación? Una primera pregunta. Y una segunda pregunta la manda Ana Reynoso y dice, ¿sería deseable que en el marco de las necesidades de atención de salud mental que ha puesto en evidencia la COVID-19, se incrementaran los presupuestos en el sector salud que dedica además la atención a la salud mental en general? Entonces, creo que hay una preocupación sobre el tema de los presupuestos, doctor Renato Oliveira. Esto es fundamental, Sandra. Es el gran problema que tenemos hoy. Hace años que hablamos de alta prevalencia de problemas de salud mental, de la alta discapacidad que los problemas de salud mental traen para las personas. Sabemos que 1/3 de toda la discapacidad por las diferentes enfermedades en la región son por problemas de salud mental, pero en realidad el presupuesto de los países en nuestra región para apoyar la expansión de los servicios, para crear nuevos servicios que ayuden a personas con problemas de salud mental, es solamente alrededor de 2% del presupuesto total de la salud. Entonces, no es suficiente
para expandir los servicios de la manera que la población necesita. Esto es un punto fundamental donde tenemos que poner énfasis y cada vez más hablar con los países, hablar con agencias que pueden apoyar con fondos, agencias internacionales. Es fundamental aumentar el presupuesto, la financiación en salud mental. Agradezco al colega que trae la pregunta. Este punto es probablemente uno de los puntos más importantes que necesitamos enfatizar y aprovechar la oportunidad del Día Mundial de Salud Mental y de nuevo hablar lo más alto posible que hay que mejorar, hay que aumentar la financiación en salud mental. Muchas gracias, doctor. Los datos de pérdidas humanas que ha dejado la COVID-19 en las Américas son miles. Y cada una de esas cifras es una persona. Era una persona que tenía atrás o junto a ella una pareja, un hijo, hijos, familia, un grupo social, una comunidad, que han sentido la ausencia y que están sintiendo la ausencia. Quiero abordar este tema tan sensible con una experta y abordar desde la experiencia de la doctora Olga Toro de la Universidad de Chile para que nos diga por qué es tan importante el tema del duelo y la pérdida durante la pandemia de COVID-19. Vamos a responder a la cantidad de preguntas que nos están llegando al chat, no se preocupen. Muchas gracias más bien por su participación. Doctora Toro, por favor, adelante. ¿Cómo podemos abordar el tema del duelo y la pérdida? Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por este espacio de conversación en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí yo estoy desde Chile, además, en el extremo sur de la región. Bueno, primero plantear que el duelo, en realidad, en su definición, es un proceso natural de respuesta ante una pérdida significativa, por la pérdida de una persona, ¿no? Que es significativa. Por lo tanto, aunque inicialmente doloroso, es decir, aunque inicialmente hay una respuesta intensa emocional de dolor por la pérdida, las reacciones de duelo son respuestas que se espera sean saludables y adaptativas a la nueva situación de vida que va a tener que vivir la persona, la familia, frente a la pérdida. Sin embargo, tenemos que las pandemias son emergencias sanitarias que precisamente lo que ocurre es que ve amenazada la vida de las personas, y tal como tú has señalado, si nosotros hoy día vemos las estimaciones de muertes en el mundo, ya están superando los 4.800.000 personas, y si a eso, tal como tú señalas, se le agrega el círculo cercano, familiar, pero además los propios equipos de salud que han estado en esas muertes, los amigos, los lugares de trabajo, entonces nos damos cuenta que la magnitud del impacto que ha tenido las muertes de la pandemia son muy significativas y que puede ver afectada la salud mental, ¿no? Porque me imagino que la pregunta también tiene que ver, bueno, esto se relaciona con la salud mental, si los duelos son procesos adaptativos, normales, naturales. ¿Y por qué es especialmente preocupante ya el fallecimiento, la pérdida de una persona significativa? Es un momento triste, ¿no? en la vida de las personas. Pero lo que ha ocurrido en la pandemia, que los países, y eso está bien, han tenido que tomar medidas de cuidado de contagio que también han afectado los procesos de rituales y despedidas que culturalmente estamos acostumbrados a vivir las personas. Ustedes habrán recordado imágenes muy tristes, ¿no? De intentos de despedida, ¿cierto? De personas que dicen, bueno, no sé, mi esposo se enfermó de COVID, entró al hospital y nunca más lo vi porque no lo pude visitar, no pude verlo cuando falleció, no pude despedirme cuando falleció. Y luego cuando fui a recibir su cuerpo, además lo recibí sellado y no pudimos hacer un funeral o respetar lo que culturalmente hacemos, ¿cierto?, para despedir a nuestros deudos. Por lo tanto, todo este periodo de pandemia ha sido un periodo especialmente doloroso al enfrentar las muertes, ¿no?
es probable que, bueno, hay algunos investigadores que están describiendo estos procesos como duelos incompletos, duelos ambiguos, y que probablemente parte de lo que Renato decía al principio, bueno, todavía falta, pero la pospandemia va a hacer procesos de afectación más prolongados en salud mental, y probablemente uno de estos ámbitos que tiene que ver cómo ir cerrando los duelos va a ser uno de esos aspectos, ¿no? Y las personas están viviendo este estado de aturdimiento y de choque frente a la noticia de la pérdida de manera muy intensa y más prolongada. A esto hay que sumar lo que han vivido los propios equipos de salud. Hay experiencias maravillosas de equipos de salud que intuitiva y solidariamente fueron generando, y esto lo vimos en todos los países de la región, ¿no? Intuitivamente fueron generando estrategias como acompañar en la despedida de un familiar a través del uso del propio teléfono, ¿no? Y contactando al familiar, y el equipo de salud fue un mediador de esa despedida, y por lo tanto también se vieron mucho más involucrados en los procesos de muerte en estas circunstancias anómalas, y que ellos también han sido muy fuertes, pero indudablemente eso afecta, ¿no?, en la labor diaria de enfrentamiento. Por lo tanto, todo esto de no poder despedir en funerales, entierros, son factores que están aumentando un sentimiento de impotencia, de desesperanza, añaden más dolor a estas pérdidas. Y puede haber esta vivencia de saturación, ¿no?, emocional, de sentimiento de indefensión, ya que esta falta de acompañamiento a la muerte no facilita mucho el proceso de duelo. Por lo tanto, lo que podamos hacer, esta vivencia en esta pandemia no solo ha sido de un duelo individual, sino que apuntar hacia un acompañamiento colectivo y solidario parece ser fundamental. A eso quería, agarro la última frase que usted tiene, porque, por ejemplo, Ana Rosa Acosta Macías tiene una pregunta. ¿La terapia de grupo es una alternativa de tratamiento que fortalece la salud mental y previene la conducta depresiva suicida? ¿Qué experiencia tiene al respecto? Y es lo mismo que quería preguntarle, ¿qué pueden hacer las personas, las comunidades para apoyar a las personas que están pasando por una situación de duelo, de pérdida? Bueno, la verdad que es mucho lo que se puede hacer. Yo diría que hay varios niveles de estrategias posibles que son importantes de promover. Desde el punto de vista de los equipos de salud, se han estado levantando recomendaciones para apoyar a las familias en proceso de duelo, y además apoyar a los propios equipos de salud que han participado en los momentos de fallecimiento. De hecho, quiero valorar una serie de trabajos y documentos de orientación y recomendación que ha levantado OPS. En esa estrategia, OPS además ha hecho algo muy interesante y que creo que es muy útil, que es que está invitando a los países a poner y difundir a través de OPS, y OPS está ayudando en esa difusión de estrategias locales que han sido muy creativas, muy innovadoras, precisamente para apoyar en los procesos de duelo. Por otro lado, es posible promover estrategias en la propia comunidad, ¿no? Todas las sociedades, todos los países tienen alguna forma de organización de los territorios, ¿no?, de la población a nivel territorial. En algunos casos municipios, en otros casos otra forma de organización territorial, y por lo tanto hay formas de llegar de manera más organizada a los territorios, promoviendo estrategias que permitan empoderar a la comunidad, entregarle herramientas, información sobre estos elementos que estamos hablando ahora, ¿no? De manera de que la propia comunidad conozca qué es lo que se puede esperar, cuáles son los riesgos posibles, y acompañar a esos vecinos, amigos que viven, ¿cierto?, cerca de nosotros. Hay organizaciones sociales de base, organizaciones de la sociedad civil que están ahí en las comunidades y que pueden acompañar de mejor manera a la familia, hacer sentir a esas familias que no están solos,
Esta es una situación que estamos viviendo, ¿cierto? En los países completamente, lo señalaba al principio Renato. Yo tampoco me imagino a nadie que no haya sido de alguna manera afectado por esta pandemia. De manera de que las personas no se aíslen. La persona que hace la consulta a través de terapias grupales, ya intervenciones propiamente tal de los equipos, bueno, las intervenciones grupales tienen evidencia de efectividad en muchas materias en el campo de la salud mental y no me cabe la menor duda que es una estrategia recomendada, por ejemplo, para vivir situaciones de duelo. Se han ido generando, hay experiencias de generación de grupos de autoayuda, de campañas educativas respecto a cómo enfrentar el duelo. Y lo que va a ser importante es poder generar rituales que probablemente no sean a los que estábamos acostumbrados, pero que sí es importante generar rituales adaptados culturalmente que permitan simbolizar la pérdida. Los seres humanos nos alivia, ¿cierto?, simbolizar la pérdida y honrar a nuestro deudo a través de ciertos rituales y ciertos símbolos, y eso es importante promoverlo, ¿no? Hay algunas experiencias en que, por ejemplo, se están haciendo funerales telemáticos en que, bueno, puede estar los miembros de la familia más cercanos que se permite por aforo, pero es posible conectar a través a distancia de manera que la familia, la comunidad esté acompañando a esos deudos, y otras estrategias también más simbólicas, ¿no? Entonces, esas son estrategias que hay que promover. Doctora Toro, en la actualidad y en este momento, a través del Facebook, desde el Twitter, hay muchas personas que nos están siguiendo en diferentes países de la región. Usted como experta, ¿qué le diría a esa persona mirándola a la cámara de la computadora? ¿Qué le diría a esa persona que en este momento está luchando contra el dolor y la pérdida? ¿Qué recomendación le diría de manera breve? Primero, que ese dolor tremendo e intenso es una reacción natural y sana a una pérdida tan significativa. No patologicemos ese dolor que es propio de los seres humanos, pero decirles que en compañía se lleva mejor, que mantenga el contacto con otras personas, que evite el aislamiento social. Es probable que esas personas sientan que necesitan estar en momentos solas, y eso es así y es muy respetable, deben hacerlo. Sin embargo, el mayor tiempo posible es importante que compartan esta experiencia de vida y este dolor con quienes además yo les aseguro que quieren compartir con ustedes. Muchas veces seres queridos, amigos, vecinos, quieren acompañar y sienten un poco de temor, ¿no? Si van a estar invadiendo ese espacio íntimo, yo recomiendo que lo hagan, que acompañen, respetando los tiempos, respetando los tiempos de la persona que está en duelo. En segundo lugar, yo creo que es importante que hablen de la pérdida. A veces, por temor a sentir más dolor, se evita hablar, ¿no?, sobre la pérdida. Sin embargo, van a advertir que es importante dejar fluir las emociones, eso alivia el dolor, que permite ayudar a transitar en este momento difícil si se abordan y hablan con otros acerca de las emociones, porque el evitarlas, el tratar de no hacerles caso, el encerrar y decir esto es para después, solo va a hacer que vuelvan a aparecer en el futuro y que prolonguen el dolor. El duelo es un proceso, necesitan darle tiempo para ir avanzando en él. Es posible que sientan que avanzan y retroceden. Eso es parte del proceso. Es importante que preparen un ritual de despedida de la persona fallecida, honren a su deudo, compártalo con otros familiares. Hay distintas expresiones y formas de rituales, tal como yo les decía, en las que pueden hacer un ritual de despedida. Pero al mismo tiempo es importante que en este proceso vaya retomando
aquellas rutinas en otras esferas de su vida, de manera de que eviten un pensamiento único. Deben incorporar actividades gratificantes, no sientan culpa por volver a sentir alegría. Es posible ir sintiendo momentos gratificantes, momentos de alivio, y eso es importante, ir retomando rutinas que permite tener momentos gratificantes. El cuerpo lo necesita, el cuerpo necesita, frente a esa situación de dolor, tener momentos de regocijo para sobrellevar mejor el duelo. Eso no significa que nos estemos olvidando de la persona querida, eso no significa que estamos renunciando a esa pérdida, sino que significa cuidarnos y cuidar nuestra salud mental, es lo que nuestros deudos quisieran, ¿no? Que no signifique este dolor de la pérdida tener que enfermarnos, ¿no? Y bueno, y de a poco va a ser importante también ir promoviendo, porque van a empezar a aparecer las fechas de celebración conjunta, aniversarios, celebraciones familiares, cumpleaños, en que en esta oportunidad la persona fallecida no estará presente. Es bueno que se dé permiso para retomar esas celebraciones, no pensar que porque la persona no está ya no tiene el derecho de hacerlo, de celebrarlo, muy por el contrario. Dé ese permiso y acepte que estas fechas no serán iguales a las anteriores, sin embargo es posible celebrarlas y honrar el recuerdo de aquella persona que tanto hemos querido. Muchas gracias, doctora Toro. El tiempo realmente ha sido muy limitado para un tema tan importante. En lo que nos queda, yo tengo varias preguntas en el chat, quisiera que por favor los panelistas puedan resumir para poder responder además a todos los que han participado, resumir sus respuestas. Una primera para el doctor Oliveira es el enfoque multidisciplinar de fomento de la salud mental comunitaria debe ser un nuevo modelo de diagnóstico y tratamiento holístico en trastornos de ansiedad, depresión incrementados por la pandemia. Sin duda, Sandra, los servicios de salud mental necesitan tener equipos multidisciplinarios. Principalmente cuando estamos hablando de trastornos mentales más severos. Es fundamental que diferentes profesionales de diferentes áreas trabajen juntos para ayudar las personas que tienen problemas de salud mental en su tratamiento, para apoyar los procesos de rehabilitación. Creo que en nuestra región tenemos buenos ejemplos de trabajo multidisciplinar en salud mental, yo podría citar algunos ejemplos acá que tenemos en algunos países, que son los centros comunitarios de salud mental, donde diferentes profesionales trabajan juntos en el apoyo a la persona con problemas de salud mental, en el apoyo a la familia y muchas veces también en el proceso de sensibilización y trabajo anti-estigma en la comunidad. Paquita Núñez nos escribe y hace una pregunta relacionada con los niños, al igual que Jaime García desde Bogotá. Y esto está vinculado, por un lado, por el uso de celulares, tabletas, el exceso del uso de estas tecnologías, y preguntan, ¿hasta dónde puede afectar la salud mental, especialmente de niños y adolescentes? Y Paquita Núñez adiciona que ¿cómo se puede enseñar a los niños a mantenerse como adultos fuertes, expresar sus sentimientos, canalizar, tener una mente positiva? Yo le mando esta pregunta a la doctora Olga Toro, por favor. Cortita la respuesta. Sí, bueno, los niños y niñas y adolescentes quizás son una de las poblaciones más afectadas por esta pandemia, y que hay consenso en una preocupación, porque además son las generaciones que debemos cuidar su salud mental, ¿no? Más a largo plazo. Efectivamente, los investigadores recomiendan, en el caso de la exposición a las pantallas,
que haya un control de la exposición a las pantallas. Un control excesivo inhibe o restringe los espacios de exposición social que son necesarios para un desarrollo sano, ¿no? El poder compartir con la familia, conversar. Una de las preguntas lo señala, ¿no? ¿Cómo hacer que expresen sus emociones? Bueno, eso se da a través de las relaciones sociales, ¿no? Eso no se da por control remoto. Se hace relaciones sociales, se aprende haciendo, ¿no? Entonces es muy importante en el confinamiento. Una de las cosas terribles para los niños fue no poder estar en las escuelas, ¿no? Que es su espacio de socialización más significativo, poder estar en sus barrios, salir a jugar a la pelota, salir a jugar. Eso es necesario recuperarlo, protegerlo, y los adultos hemos tenido que reemplazar un poco ese espacio social cuando las medidas de confinamiento han sido absolutas y hemos tenido que quedarnos, ¿cierto?, en las hogares. Es necesario jugar, y eso más bien yo diría que es un desafío más para los adultos que para los niños y niñas. Nosotros hemos tenido que recuperar esa capacidad de juego, de diálogo, de cerrar las pantallas y tener espacios de conexión directa. Por supuesto, en esta situación de pandemia también hemos tenido que aprender a que el uso de las tecnologías van a ser importantes para la comunicación con otro. Y es posible usar las tecnologías para la relación, para que los niños y niñas, y sobre todo los adolescentes que usan mucho las pantallas a través de las redes sociales, se conecten e interactúen. Y esos espacios también hay muchas recomendaciones de cómo hacer los espacios protegidos, sanos, libres de riesgos, ¿no? Porque hay riesgos descritos, como hoy día, como el ciberbullying. Es decir, hay que preocuparnos también porque esos espacios sean espacios de interacción sanos y protegidos para la salud mental. Para la doctora Borrego, así bien cortito, desde mi país, Bolivia, una consulta dice cómo enfocan en Cuba el tratamiento de la salud mental, y una explicación larga la doctora Borrego, pero le preguntan si puede Cuba transferir ese conocimiento en cooperación a Bolivia. Y yo adiciono a esa pregunta una que viene desde Laura Navarrete. ¿Cómo poder hacer consciente a una comunidad que la salud mental es sumamente importante, tomando en cuenta la experiencia cubana? Doctora Borrego. Bueno, es un gran reto. Primero, muchísimas gracias por la posibilidad de conocer los gran lazos de amistad, de amor que existe entre Cuba y Bolivia. La disposición de, por supuesto, poder mantener una comunicación activa y poder compartir nuestros modestos conocimientos. Creo que hoy el liderazgo de la salud mental se impone, y se impone justamente por ese trabajo en equipo que a través de las comunidades debemos hacer en el asesoramiento a nuestros asesores, basados también en un diagnóstico, porque yo creo que es muy importante poder nosotros mostrar cifras, mostrar evidencia de cuánto podemos hacer para la atención integral. Y por eso las acciones de prevención y de promoción, que por supuesto son lideradas por salud, pero que tienen diferentes actores a nivel de la sociedad para poder comprometer y para poder empoderar a esas comunidades y hacerlas más resilientes. Creo que el reto es muy grande y que es una gran oportunidad en la que tenemos hoy, la que tendremos por delante, de seguir intercambiando en estas experiencias. Bueno, muchas gracias. Las intervenciones realmente han sido de un enorme valor. No quiero despedirme sin hacer mención a mi país, Bolivia, y las experiencias que ha desarrollado en atención comunitaria de salud mental, el trabajo enorme que ha hecho el doctor Lenindo de Moura junto con el Ministerio de Salud de Bolivia, con el fortalecimiento a las capacidades a profesionales médicos, en particular aquellos de atención primaria de la salud, y la experiencia de Santa Cruz de la Sierra con esa atención comunitaria. Con este apunte quiero agradecer la participación de los doctores Oliveira, Borrego y la doctora Olga Toro, a ustedes por habernos seguido, por la paciencia, por haberse interesado, por haber participado en este espacio. Por favor, visite la página del Día Mundial en www.pao.org. Desde la oficina regional de la OPS hemos preparado una serie de materiales de comunicación y de actividades, y hay una página donde usted puede contar sus historias, que eso es muy importante. No se pierda la siguiente edición de Conversaciones en Vivo de la Organización Panamericana de la Salud.
Soy Sandra Mayo y me despido de ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias.